El otro día, el miembro de una secta se acercó a un amigo mío y le dijo que los discípulos no habían recibido la vida eterna hasta Pentecostés. Y cuando Jesús les dijo, reciban el Espíritu Santo y sopló sobre ellos, eso solo fue un acto profético de lo que venía, pero no un hecho real. Pero en Juan 20:22 vemos algo muy interesante. Dice, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si Jesús les dijo, reciban el Espíritu Santo, ¿qué recibieron? Es un hecho que recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando uno recibe el Espíritu Santo? Hace muchos años un joven me dijo, Ricardo, el Señor me mostró algo maravilloso. Le dije, cuéntame. Él me dijo, mira, ¿recuerdas cuando el Espíritu Santo vino sobre María y concibió a Jesús, el Hijo de Dios? Igualmente, cuando uno recibe el Espíritu Santo, entonces nace un hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué verdad tan sencilla pero tan profunda! Si tú recibes el Espíritu Santo, tú naces de nuevo. No hay ninguna otra opción. Y era lo que pasó ese día. Jesús les dijo a los discípulos, recibid el Espíritu Santo. Y ellos lo recibieron dentro. Recibieron la vida eterna. Ya lo tenían. En Efesios 1:13-14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Una versión dice que las arras son la garantía. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes la garantía que tienes la vida eterna. Ahora, Dios está morando en ti, Dios está viviendo en ti, y tú tienes la vida eterna. Eso es lo que sucede. Eso es lo que pasó. El día que recibiste a Jesús, tú recibiste el Espíritu Santo. Y esa es la garantía de que tenías vida eterna. No que la tendrías algún día, sino que ya la tenías, que tú ya eras salvo. Y tú ya eres salvo. No importa lo que tenga tu mente o tus pensamientos, lo que tenga el diablo, lo que tengan otras personas, tú ya eres salvo. Tú ya tienes la vida eterna y has sido perdonado. Todos tus pecados han sido quitados. Eres limpio delante de Dios. Tienes el amor de Dios en ti. Has recibido la vida eterna. Has recibido el amor de Dios. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. Cuando tú recibes a Jesús, tienes todo el espíritu necesario para ser salvo y tener vida eterna. Tú ya lo tienes. No lo tendrás algún día. Ya lo tienes. Tienes todo el Espíritu Santo. Sí, pero algo pasó. Jesús le dijo algo nuevo en Lucas 24:49. Y yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora aquí hay algo diferente, ellos ya lo tenían dentro, pero ahora iba a venir sobre. Hay una diferencia. Por ejemplo, si tú tienes una botella de Coca-Cola tapada, la Coca-Cola está adentro. Si compras una botella de agua, el líquido está adentro. Pero si abres otra botella de Coca-Cola y la echas encima, mojas la botella. Pero lo que está adentro, está adentro. Y tú tienes el Espíritu Santo dentro. Pero aquí va a venir sobre. ¿De qué nos habla sobre? El Antiguo Testamento nos cuenta la historia de dos profetas, de Elías y Eliseo. El profeta Elías fue el profeta principal del Antiguo Testamento. Es quien hizo grandes milagros, grandes portentosas obras, aún mandando descender fuego del cielo, aún deteniendo la lluvia y luego diciendo que llueva y volvía a llover. Y él tenía un discípulo que se llamaba Eliseo, y Eliseo estaba con él siempre. Y un día Elías le dijo, Eliseo, ya acabó mi ministerio, el Señor me va a llevar, así que adiós, hasta luego. Pero Eliseo le dijo, no, Elías, yo voy a estar contigo, yo voy a estar a tu lado hasta que seas llevado, y te voy a pedir que me des una doble unción, una doble porción de la unción que tienes. Y Elías le dijo, cosa difícil pides. Si me ves cuando sea llevado al cielo, entonces tú vas a recibir lo que pides. Y estuvo Elías con Eliseo. Eliseo estaba mirando, esperando que sea quitado, con él en todos lados, atento. Y de repente fue llevado al cielo. Y cuando fue llevado al cielo, el manto de Elías cayó del cielo sobre Eliseo. Ahora él tenía el manto sobre él, los iba con ese manto que tenía Eliseo. Dice la Biblia que Eliseo hizo el doble de milagros que Elías.
Elías tiene 16 milagros registrados en la Biblia. Eliseo 32 recibió una doble unción. Vino algo sobre él. La promesa del Padre, dice Jesús, pero ustedes ya lo tienen dentro del Espíritu Santo, pero va a venir una unción sobre ustedes. El motivo del Espíritu Santo, lo veremos más adelante, es el poder de Dios. Es una unción que cae sobre la gente. En Hechos 1:8, Jesús les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Dice, van a recibir poder. Esa palabra poder es la palabra dunamis, poder milagroso. Van a recibir poder para hacer milagros, para ser mis testigos. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces venía sobre ellos ese poder. Venía el poder de Dios sobre ellos. Ellos iban a ser testigos de Cristo y testigos que Dios iba a usar con milagros, con señales, con prodigios. Los milagros que hizo Jesús los reprodujeron ellos. Oraron por paralíticos, oraron por ciegos, oraron todo tipo de milagros hasta la resurrección de los muertos. El poder de Dios vino sobre ellos, el bautismo del Espíritu Santo, iban a recibir el poder de Dios y el poder llegó sobre ellos. Ahora, esta no era una obra interior, ya tenían la salvación, ya tenían todo el Espíritu Santo para ser salvos, ya tenían la vida eterna, ya eran salvos, ya eran salvos. Pero ahora venía el poder sobre ellos. Yo les he contado cómo recibí el bautismo del Espíritu Santo y qué fue lo que hizo en mi vida. Yo tenía 2 meses de creyente y solamente había ganado una persona para el Señor. Pero todo eso cambió. Bueno, gloria a Dios. Y oramos en el grupo porque ellos no creían en el bautismo con el Espíritu Santo, no creían en hablar en lenguas, no creían en los dones del Espíritu. Ellos oraban, queremos más poder. Señor, envíanos poder, envíanos poder. Eso fue un 29 de diciembre de 1979. Si hubieran sabido lo que se venía, mejor no hubieran orado. Al día siguiente, un grupo de jóvenes que iban a ese grupo, mis amigos del colegio, con quienes yo había recibido a Jesús, se fueron a un campamento. Iban a estar hasta el 1. Y el día 31, entrando a los 80s en ese campamento, y mientras ellos oraban, recibieron el bautismo del Espíritu Santo y cambió todo. El poder de Dios cayó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. Ellos hablaron en nuevas lenguas, estaban hablando en lenguas. Y ellos regresaron y me encontré con ellos en el Parque Kennedy. Era el 2 de enero de 1980. Bueno, eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Y les digo, oigan, ¿qué tal el campamento? Y ellos me dijeron, bien, pero no podemos decirte qué pasó. Yo insistí, ¿qué pasó? Cuénteme, otra vez. No me quisieron de decir nada. Y yo me molesté y les dije, oigan, ¿por qué no me quieren decir? Ustedes no me querían predicar cuando estábamos en el colegio y ahora se guardan esto. Cuando estábamos en el colegio, en el 5º año de secundaria, había escuchado que fueron a un grupo y se habían vuelto cristianos. Y cuando les pregunté y pedí que me lleven, me dijeron, Ricardo, esto no es para ti. Y les tuve que pedir e insistir para que me lleven al grupo y finalmente me llevaron y recibí a Jesús. Y ahora no me quieren decir qué les ha pasado. Bueno, Ricardo, recibimos el bautismo del Espíritu Santo y hablamos en lenguas. Y yo les dije, ¿qué es eso? Ellos me dijeron, bueno, ven y ve. Tenemos una reunión ahora en la tarde en un hotel. Va a haber un norteamericano hablando y va a estar orando para que la gente reciba también. Y yo les dije, vamos, no me lo iba a perder. Había recibido Jesús, había sido buenísimo para mí, había cambiado mi vida y ahora me enteré que había algo más. Y yo lo quería, así que fui. Y estando ahí vi cómo la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo, oía y veía cómo hablaban en lenguas. Algunos temblaban, otros se movían, otros gritaban, otros temblaban bajito y yo no sentía nada. Y oraban por mí y no sentí nada. Y yo pensaba que tenía que sentir algo, pero no sentí nada. Y me dijeron, hey Ricardo, ¿has recibido? No, no he recibido nada. No sentí nada. Oren de nuevo por mí. Y oraron de nuevo y otra vez no sentí nada. Pero empecé a orar en lenguas. Estaba orando en lenguas. Y no me di cuenta y me dijeron, Ricardo, ¿has recibido algo? No, no sentí nada. Estaba triste. Y no me di cuenta, pero estaba orando en una lengua desconocida. Y ellos me dijeron, ¿y qué estás haciendo? Y entonces me di cuenta
estaba hablando en lenguas, estaba hablando en nuevas lenguas. Había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo del Espíritu Santo siempre viene acompañado con las nuevas lenguas. El bautismo del Espíritu Santo siempre viene acompañado. Eso es lo que pasó en Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, lo cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según les daba el Espíritu que hablasen. Algo pasó, ellos estaban hablando en lenguas. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, la evidencia inicial es que hablas en lenguas. Eso lo puedes ver en Hechos 8, Hechos 10, Hechos 19. Puedes ver que cuando ellos recibían el Espíritu Santo, ellos hablaban en lenguas. Es la primera señal. Después vienen otras. En Hechos 19, que hablaban en lenguas y profetizaban. Yo he visto en mi vida como los dones del Espíritu empezaron a fluir. Empecé con el don de fe, los dones de sanidades. He visto milagros, he visto el poder de Dios. Pero todo empezó cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y tú cuando lo recibes, ahí empieza todo. Ahí empiezas a fluir en el poder de Dios. Y como dice la Biblia, es el poder para ser testigos. Cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, algo pasó en mi vida. De repente estaba predicando aquí y allá, predicaba en el grupo a las personas nuevas que llegaban, predicaba en la calle, predicaba en la universidad, predicaba en todos lados. Era algo maravilloso ver cómo la gente se convertía. En 2 meses había alcanzado 25 personas para el Señor. Y ese número siguió creciendo hasta que ya después de 45 años perdí hace tiempo la cuenta. Pero algo pasó en mi vida. Recibí el poder para ser testigo y era un joven de 17 años que no sabía nada prácticamente. Recién estaba aprendiendo la Biblia. Y algo pasa cuando recibes el poder de Dios. Recibes el poder de Dios para ser un testigo. Recibes el poder de Dios y las armas espirituales para predicar el Evangelio. Por eso yo quiero animarte en esta serie de enseñanzas que compartiendo en las redes, que me escuches, como hoy, que estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo y cómo recibirlo. Y seguiré hablando del poder de Dios, de los dones de sanidades, de los dones de hacer milagros, cosas que he visto en mi vida y en mi ministerio. Y lo he visto en muchos lugares en mi ciudad, por todo el país, cuando he viajado y vivido en otros países. Porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Y Dios tiene algo maravilloso para tu vida. Tú puedes recibir ese poder, pero primeramente tú tienes que recibir la vida de Dios. Debes recibir la vida eterna. Debes recibir el perdón de pecados que obtuvo Jesús en esa cruz cuando Él murió por ti. Él murió para darte vida eterna, para perdonar todos los pecados que tienes. Él ya lo hizo, Él no lo hará. Él ya lo hizo. Él perdonó todos tus pecados. Te hizo limpio. Como dice en la Biblia, Él te hará más blanco que la lana, más blanco que la nieve. Si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, Él los hará como blanca lana. Tú has sido perdonado por Jesús, por su muerte en la cruz. Él te perdonó, Él te dio vida eterna y tú hoy día puedes tener vida eterna. El día de hoy tú puedes recibir a Jesús. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Solamente pedirle con una simple oración. Voy a hacer una oración. Tú repítela, ora conmigo, dile así en voz alta. Señor Jesús, el día de hoy yo te recibo en mi vida. Ven a mi corazón, dame la vida eterna. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz y que Dios te levantó de los muertos, que tú resucitaste. Y confieso, declaro que tú eres el Señor de mi vida. Gracias Jesús por entrar en mi corazón. Gracias Jesús por darme la vida eterna. Amén, amén. ¿Has hecho esa oración? ¿Has recibido a Jesús? El Espíritu Santo está dentro de ti. Ya lo tienes dentro. Más adelante sigue escuchando las enseñanzas. Voy a estar hablando de cómo recibir el Espíritu Santo. Bueno, eso es todo por hoy. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirme y voy a leerla y voy a responderte. Que Dios te bendiga.